Un abrazo, queridos hermanos, bendiciones y muy bienvenidos a este día de alabanza, de oración al nombre poderoso de nuestro Señor. Hoy día es un día especial, tenemos las elecciones del plebiscito y yo espero que como ciudadanos podamos cada uno de nosotros ir a votar en conformidad a la que nos indica la ley. ¿Sí? Cada uno vota en conciencia, en libertad de conciencia, como lo hacemos los hijos del Señor. Pero por sobre todas las cosas, demostramos que somos hijos del Padre Celestial, siendo consecuentes con su palabra. Así es que no olvide este compromiso y esta obligación que tenemos, pero por sobre todas las cosas tenemos la obligación de ser y de vivir y comportarnos como hijos del Rey. ¿Sí? Así es que bienvenidos cada uno de ustedes a este tiempo de adoración, de alabanza, de exaltación del nombre de nuestro Dios. Que Dios pueda bendecirnos y pueda cuidar de nuestras vidas, ¿no es cierto?, en el día a día. Vamos a iniciar este culto de adoración a nuestro Dios con un tiempo de oración. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por toda tu misericordia y por permitirnos vivir un día más para la gloria de tu nombre. Te ruego, Señor, que con el perdón de nuestros pecados, Señor, tú puedas escuchar nuestro cántico, nuestra alabanza, como también, Señor, la predicación de tu palabra. Quédate con nosotros, renueva nuestras fuerzas, Señor, y permítanos usted, Padre bendito, disfrutar de su presencia con nosotros cada día. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestras vidas, Señor, en todo tiempo. Gracias por el pan, gracias por la misericordia que has tenido en nuestra vida, Señor, y con nuestra familia. Quédate con nosotros ahora, permítenos cantar a tu nombre, leer tu palabra y escuchar también de ella. Gracias, buen Señor, en el nombre de Jesús dedicamos este culto para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Amén. Que Dios nos pueda bendecir. Quiero invitarte, mi amado hermano, a que leamos la palabra del Señor. Mira, allí en el Salmo 15, vamos a tener la palabra del Señor en el día de hoy. Salmo 15. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Cristo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos es vil, el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Esta es la palabra del Señor, del devocional del día de hoy. Señor, ¿quién va a habitar en tu presencia, en tu tabernáculo, frente a ti? El que no habla palabras engañosas, el de manos limpias y corazón puro, dice la alabanza, ¿no es cierto? Y espero que el Señor nos encuentre a todos nosotros en esta condición, limpios delante de Él, limpios porque nos hemos arrepentido de nuestro pecado, limpios porque nos hemos dado cuenta de lo que Él está haciendo en cada una de nuestras vidas. Que Dios nos pueda bendecir, mis amados hermanos, y que esta palabra de devocional nos ayude a reflexionar acerca de quién es Dios y cómo debe ser nuestra actitud delante de nuestro Dios. Muchas bendiciones. Que Dios nos regale una mañana linda, redondita, hermosa, de estar en su presencia y disfrutar de su gracia. Le invito ahora a que tengamos un periodo de alabanzas antes de escuchar la predicación. Cantemos juntos al Señor con el coro de nuestra iglesia. Triste y vacío estaba en el mundo,
adornaste mi corazón como una rosa. A mí llegaste y adornaste mi corazón como una rosa que ha adornado todo, que ha adornado todo mi corazón como una rosa que ha adornado todo, que ha adornado todo mi corazón. Oh, que es hermoso sentir la limpieza y tu presencia en el corazón. Llegan las fuerzas, salen las penas, sale el orgullo, sale el dolor. Con todo esto, mira hacia el cielo, grito con fuerza, gracias Señor, como una rosa que ha adornado todo, que ha adornado todo mi corazón como una rosa que ha adornado todo, que ha adornado todo mi corazón. Algunos cantan para el mundo divertir, para las horas aburridas de pecar. Pero yo sé por qué le canto a mi Señor, porque Él está en mí, está en mí, está en mí la melodía del amor. Está en mí porque Él es mío y suyo soy. Está en mí, no puedo más que a Dios cantar, porque Él está en mí, está en mí. Cada momento de la mano
puedo más que a Dios cantar, porque Él está en mí, está en mí. Algunos piensan que el Señor ya se olvidó, que aquí en la tierra hay un hombre que creó, pero yo sé porque le canto a mi Señor, porque Él está en mí, está en mí, está en mí la melodía del amor, está en mí porque Él es mío y suyo soy, está en mí, no puedo más que a Dios cantar, porque Él está en mí, está en mí. Mira mi vida, Señor, nada de bueno hay en mí, vivo cayendo en error y temo, Señor, que te canses de mí. Vivo cayendo en error y temo, Señor, que te canses de mí. Toma mi mano, Señor, y no la sueltes jamás. Ayúdame a caminar para fruto llevar de obediencia y amor. Ayúdame a caminar para fruto llevar de obediencia y amor. Siento en mi corazón algo que es muy especial. Es tu divino poder que siento correr y me hace llorar. Es tu divino poder que siento correr y me hace llorar. No descansa, el diablo no duerme, está intentando intimidarte para que te suelte, pero aquella salsa no deja de arder, agazapado, espera el momento entre tinieblas
aquella zarza no deja de arder. Ten confianza que el ángel del Señor hará un cerco a tu alrededor. Y el diablo no puede, por más que lo intente, él no puede tocarte. Has sido comprado a precio de sangre por el Rey que vive, Cordero inmolado, el Dios de Israel. No es verdad lo que dice, para nada sirvo, si muchas metas me he trazado y nunca he llegado. Pero aquella zarza no deja de arder. Ten confianza que el ángel del Señor hará un cerco a tu alrededor. Y el diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Has sido comprado a precio de sangre por el Rey que vive, Cordero inmolado, el Dios de Israel. Qué bien, mis hermanos, muchas bendiciones y qué bueno que hemos podido compartir este tiempo de devocional y tiempo de alabanza. Antes de tener la palabra de Dios en el día de hoy y reflexionar, vaya un mensaje a nuestros hermanos de las congregaciones que ven nuestros videos. Y es invitarles a que en el día de hoy, en sujeción a la ley que los hombres nos han dado, podamos participar en paz y en armonía, en tranquilidad y en libertad de conciencia en esta cita plebiscitaria. Le invito a que usted pueda ir, participar, sin embargo, que actúe conforme a sus convicciones y a lo que la palabra de Dios le señala, le indica y le guíe. Uno de los grandes principios bautistas es precisamente la libertad de conciencia, capacidad que tiene cada uno de nosotros de pensar, de decidir y de elegir y de escoger lo que estime conveniente de acuerdo a lo que Dios habla a su mente, a su corazón, y es inspirado por el Espíritu Santo y la guianza perfecta de la palabra de Dios. Así es que, como ciudadanos de este mundo, le invito a que nos hagamos partícipes de este proceso eleccionario, pero que lo hagamos en las convicciones y en la conciencia más absoluta que somos embajadores en el nombre de Cristo y que lo que debemos reflejar es el reino de los cielos en una actitud conforme a la palabra de Dios para nosotros. Dicho esto, le invito a que reflexionemos un minuto más en esta serie de mensajes que hemos estado compartiendo este último tiempo, que nos habla de las características de los discípulos, de quienes se constituyen en seguidores de Cristo. Aún no me he detenido a trabajar la concepción de discípulo y de discipulado. Específicamente he estado mirando ya durante 4 o 5 semanas características que tienen que tener los discípulos. Vamos a detenernos un poco más después en este concepto más específico de discipulado, un poco más adelante. La idea es que vayamos mirándonos como un espejo, ¿no es cierto?, nuestras propias vidas, nuestras propias convicciones, lo que estamos siendo y haciendo como hijos del Señor. En esto que he llamado desde la primera serie de estas predicaciones, lo que he llamado ser seguidores de Cristo, seguidores del Maestro, seguidores de la palabra, seguidores del mensaje del Señor. Y hay bastante en lo que hemos estado conversando y a lo que nos hemos estado refiriendo. Hoy día me voy a detener en un pasaje que está relatado en los evangelios,
bastante, digamos, y de una manera bastante especial. Está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas. Juan no lo coloca, aunque coloca algunos principios bien interesantes que vamos a mirar en algún momento. A lo que me estoy refiriendo es que vamos a hablar acerca del llamado de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos. ¿Sí? El Evangelio, el Señor determinó dejar este registro allí no es solamente para dar cuenta de los nombres y del número, ¿no es cierto?, al cual estaba haciendo referencia de este grupo de seguidores. Ciertamente hay mucho más en aquello. Y quiero invitarles a que miremos un poquito Marcos y que vamos a mirar Lucas también, aunque vamos a hacer alguna referencia también a Mateo, pero básicamente vamos a estar en Marcos y en Lucas. Vamos a mirar lo que dice el texto sagrado y quiero invitarle que en el Evangelio de Marcos nos detengamos por un instante en esta concepción de quiénes eran estas personas, y en Lucas vamos a mirar un poquitito un concepto de ambiente, ¿sí? de enseñanza práctica del maestro, que es lo que quiero dejar al final en sus mentes y en sus corazones conforme a lo que estamos trabajando. La próxima semana vamos a seguir hablando de la idea y del concepto de amor que comenzamos la semana pasada. Quiero mencionar este texto de lo que hoy día vamos a hacer para unirlo la próxima semana con el concepto de amor y de servicio al cual nos llamó el Señor. Pero quiero invitarle a que no olvidemos, quiero invitarle a que aprendamos que la característica de discípulos que vamos a encontrar en la elección de los 12 apóstoles, en los relatos del Evangelio de Marcos y en el relato del Evangelio de Lucas, nos va a ayudar a entender el contexto y el ambiente donde nos desenvolvemos los hijos del Señor y donde usted y yo tenemos algo que hacer. ¿De acuerdo? Así es que estoy tratando de seguir esta línea, que compartirla con usted de la mejor manera. Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19 primero, para reflexionar y mirar algunas cosas allí. Marcos, como ustedes saben, es mi evangelio favorito, nos muestra con tanta claridad y coloca algunos detalles y algunas características que el resto de los evangelios no colocan en muchas ocasiones. Y aquí vamos a mirar una palabrita que la vamos a tomar casi al final para unirla con Lucas en lo que quiero compartir. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Este es el relato de Marcos, y ahí hay un par de elementos a los cuales quiero hacer referencia en esta ocasión. Primero, vemos el contexto, el lugar de este llamado, de esta elección, de este establecer a este grupo. Vemos que hay un propósito en esta selección, ¿ya? Y básicamente este propósito, y aquí hay algo interesante que ya comienza a hablarnos de la conclusión a la cual quiero llegar en el día de hoy. Esta idea de establecer, ¿no es cierto?, a este grupo era tener una hermandad entre Jesús y algunos, ¿no es cierto?, de los discípulos para la propagación de la enseñanza del Evangelio. Es a partir de este grupo que el Señor va a comenzar a trabajar todo su mensaje y las enseñanzas, y con ellos va a caminar toda la senda que está trazada. El versículo 13, en la primera parte, ¿no es cierto?, dice que él se fue a un monte, ¿no es cierto?, y dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Vamos a mirar que en las versiones paralelas dice que él fue al monte, pero fue a orar. Eso vamos mirando en el relato de Lucas. Marco no lo señala específicamente, porque ahí vamos a mirar un poco los ambientes y las razones de los espacios donde se va a desarrollar esta comunidad naciente de fe. Lo primero que quiero decirte es que el Señor tiene la oración, lo voy a recalcar más adelante, como objetivo para prepararse para la selección de estos discípulos, pero también para
cualquier evento importante en su vida, y debiera ser también para nuestras propias vidas. Fíjate, no me quiero hacer un spoiler de mí mismo, pero fíjate, mi amado hermano, que la oración, a ver, ¿cómo te lo explico? Él oró primero, después tomó acciones. Muchas veces nosotros tomamos acciones y después oramos para que Dios bendiga las acciones que tomamos, ¿sí? Y lo que hizo el Señor fue primero orar a Dios, ponerse en comunión con el Padre Celestial, estar en un mismo sentir con su Padre y luego tomar una acción entendiendo que sus acciones tenían trascendencia. A veces nosotros pensamos que nuestras acciones no tienen trascendencia, pero van a tenerlo en la vida de personas, de hombres y de mujeres que no tienen a Cristo en su corazón. Así es que tenemos que tener cuidado con aquello. Y era un grupo que le iba a seguir de cerca, que iba a estar con él en todo tiempo y en todo lugar. Y fíjese, el versículo dice, después subió al monte, entendemos que orar, y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Esta es la tercera parte. Y dice entonces que llama en primer lugar a los que él quiere. No permitió que ninguno se ofreciera para este trabajo. Ni siquiera lo determinó previamente. No es que les haya dicho, ¿sabe qué? Voy a ir a orar porque tengo que escoger a 12. Y del grupo que los seguía comenzaron a decir, oye, bueno, seré yo, mira, Señor, yo me ofrezco, yo tengo tiempo, yo puedo dedicarme a hacer esto. Una de las características, y lo he mencionado en predicaciones anteriores, una de las características de los maestros de esta época y desde la cultura griega, ¿no es cierto?, también, era que los discípulos buscaban a los maestros para constituirse en discípulos de determinadas personas. En el Evangelio y en la experiencia de Cristo, es Cristo quien llama a los discípulos. Es Él quien escoge a los llamados. Tenemos que recibir una invitación de Él para constituirnos en seguidores y en discípulos del Maestro. Una de las características principales en esta experiencia de ser seguidores del Señor es ser llamados de Cristo, es ser llamados por el Señor, es haber escuchado la voz del Maestro para salvación, para arrepentimiento, para constituirnos en seguidores del Señor. Tenemos que necesariamente haber escuchado la voz del Maestro. Es el Señor quien llama a Él, a los que Él quiere. Entendemos que en la cruz del Calvario y en su sacrificio vicario por cada uno de nosotros, este llamado es universal para todos y cada uno de nosotros. La salvación es para quien la recibe, pero el llamado es universal. El llamado es para todos aquellos, ¿no es cierto?, a quienes pudieran escucharlo y entenderlo. Por eso dice Pablo en su predicación, no me he dedicado a saber otra cosa que a Cristo y a este crucificado, porque eso es la verdad, este es el verdadero llamado que tiene que alcanzar a las personas. No son nuestras experiencias, no es nuestra vivencia, no es lo hermoso de nuestra congregación, no es lo hermoso de las familias que componen nuestra congregación, ni las bellas personas, ni el carisma del pastor, ni la simpatía o la manera de ser. No importa aquello. No digo que este pastor sea simpático, estoy diciendo que en general los que lideran, no hay a decir que me estoy haciendo propaganda a mí mismo, ¿no? Sino que en general no miramos las figuras, no funciona así para constituirnos en seguidores de Cristo. Para ser un verdadero seguidor de Cristo tenemos que haber sido llamados por el Maestro. Y entonces tengo que preguntar, mi amado hermano, ¿el Señor ha llamado? ¿El Señor te ha llamado? ¿Tú eres un llamado de Cristo? ¿Tú escuchaste la voz del Señor? No te estoy preguntando si naciste en la iglesia, si te gusta estar aquí en la congregación. No te estoy preguntando si te gustan las alabanzas, si el ambiente es agradable. No te estoy preguntando ni siquiera si tienes responsabilidad en la iglesia y te obliga a estar en ella. Te estoy preguntando, mi amado hermano, si eres un llamado de Cristo para haber sido constituido o para que te puedas constituir en un discípulo y un seguidor de Cristo con una misión bien clara y establecida. ¿Sí? Él dice que llamó a los que Él quiso.
el Señor tenía una razón. En la cruz del Calvario Él determinó llamar, ¿no es cierto?, a toda la humanidad a salvación. Ese fue el instante. Pero se constituye en una experiencia personal cuando soy yo el que escucha ese llamado y le digo presente, amén, aquí estoy, heme aquí, Señor, ¿qué quieres de mí? Como lo dijera Pablo, ¿no es cierto?, en camino a Damasco. Es maravilloso, el verso 13 termina y dice, y vinieron a él. Y vinieron a él, es decir, esta gente a la que llamó el Señor, ¿no es cierto?, vino hasta donde el Señor estaba. Me gusta mirar, si usted me ayuda y camina conmigo a Juan capítulo 17, versículo 6, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Yo tengo todo, dice Juan 17, todos los que me diste yo lo he guardado, yo los llamé y están bien a buen recaudo, ninguno se ha perdido salvo el hijo de perdición, pero todos los demás han sido guardados, es decir, quienes respondieron al llamado de Cristo no se arrepintieron. Dice la palabra que después habrían apóstatas de la fe, habrían algunos que iban a devolverse, que iban a echar pie atrás en esta experiencia. Pero un llamado de Cristo, ¿no es cierto?, iba en este momento y en el concepto de acá de la elección de los 12 apóstoles, ninguno, ¿no es cierto?, se arrepintió. Todo lo que el Padre le había entregado estaba a buen cuidado y a buen recaudo. Él los había cuidado. No sabemos cuál fue su motivación al responder al llamado de Jesús de cada uno de los 12. Pero ninguno se arrepintió de haberle seguido, ¿no es cierto?, obviamente, como ya dijimos, salvo el hijo de perdición. Nadie estaba arrepentido. Todos decidieron continuar y continuaron con su viaje hasta el final. Tuvieron un proceso de aprendizaje, tuvieron un proceso de trabajar en sus vidas la presencia y el carácter de Cristo. Pero cuando escucharon el llamado de Cristo, ¿no es cierto?, respondieron a esa invitación y nunca se arrepintieron. Es maravilloso, ¿no? Amado mío, mira, ¿te acuerdas, Mateo? El Señor iba acá pasando y dice, ven, sígueme, ¿sí? A Pedro y a su hermano Andrés en la barca, ven, los haré pescadores de hombres, síganme. Y el mismo llamado se repite a través de los ecos del tiempo para nosotros. Ven y sígueme. La intención de esta elección está en el verso 14 y voy a dejar una parte del verso para un poco más adelante. Dice que estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. La asignación de estos 12 tiene que ver con la necesidad de enviar representantes, ¿no es cierto?, a todas las naciones, como dice Mateo 28, 19, para enviarlos a predicar, para que pudieran compartir, para que experimentaran, ¿no es cierto?, el desafío de llevar. Este maestro había venido para llamar a una cantidad de discípulos con una característica diferente. No era para que permanecieran eternamente a los pies del maestro, salvo que se fueran para iniciar su propia escuela, como lo hacían los griegos. No era tampoco la idea de este maestro judío que aglutinaba a su alrededor una serie de alumnos que estaban por toda la vida y que luego iban por el camino de la vida, ¿no es cierto?, haciendo gala de ser de la escuela de tal, pero no necesariamente constituyéndose en representantes de aquello, como dice Pablo, ¿no es cierto?, que había estudiado los pies de Gamaliel, sino que para recibir la palabra, para recibir el mensaje, pero para también habían sido llamados para ser enviados a predicar este mismo mensaje. Y aquí viene de inmediato, mi amado. ¿Sí? Es que uno va leyendo los textos y va surgiendo la reflexión para nosotros en el día de hoy. A veces hemos experimentado el llamado de Cristo, pero nos hemos quedado con venir a donde el maestro y nos quedamos aquí acurrucaditos, ¿no es cierto?, en el sentido de la protección, de la gracia del maestro, en la zona de confort, en la zona de comodidad, en la zona de protección. Pero no queremos salir afuera a cumplir la misión. Soy llamado para recibir y para ser enviado. No estoy llamado para quedarme en este lugar.
Nuestro Maestro y nuestro Señor al que nosotros seguimos no tiene la escuela griega, ¿no es cierto?, de quedarme a los pies del Maestro eternamente. La escuela del Señor Jesucristo es: soy llamado para recibir un mensaje, para ser transformado en mi vida, para que mi vida sea tratada con un solo fin: para ser enviado. Dice el Señor, versículo 14, vuelvo a leerlo: y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y para enviarlos a predicar. Va unido. Es decir, quiero que estén conmigo. Voy a revisar ese concepto más adelante. Pero la función de ser llamado por el Señor es precisamente poder también ser enviado. La palabra enviado está relacionada con la palabra apóstoles. Por eso al grupo se les llama apóstoles. No es que sea una designación de un título nobiliario especial. Este es el grupo, ¿no es cierto?, de los enviados. Este es el grupo de los apóstoles. Se les llama desde ese momento, ¿no es cierto?, a ese grupo se les llama apóstoles. ¿Por qué? Porque iban a ser enviados. La razón de ser, ¿no es cierto?, de este grupo era precisamente el ser enviado un poco más allá. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús había designado a estos hombres a ser sus representantes, a que llevaran el mensaje más allá. Él sabía todo el camino que aún tenía que recorrer con ellos. En las predicaciones pasadas hemos revisado 2 o 3 experiencias de estos hombres en este proceso de preparación de sus vidas. Pero siempre el Señor tuvo claro que este grupo que tenía que pasar por este proceso de preparación, su fin último era que fueran a predicar. La preparación de estos predicadores requería de tiempo para moldearlos a la imagen del que le enviaba. Este es el tiempo que llamamos de discipulado, este es el tiempo que llamamos de preparación para poder cumplir la misión. Mi amado hermano, tú no tienes que pasar la vida entera trabajando en la experiencia de preparación si no tienes como fin en tu vida poder ser enviado. La próxima semana vamos a revisar precisamente el capítulo 2, la experiencia de la iglesia de Éfeso en este contexto. La iglesia de Éfeso es una iglesia maravillosa que recibió el mensaje, pero que se quedó con él ahí. Aprendieron la doctrina, vivían contentos, pero perdieron, dice, su primer amor. ¿Y qué significaba perder el primer amor? Significa en este contexto precisamente el no ir, el no amar a los demás, el no llevar el mensaje del Evangelio de Cristo. Ellos necesitaban, este grupo de llamados, los apóstoles, este grupo de los enviados, necesitaban ser testigos de sus palabras y de sus milagros para poder llevar adelante el mensaje. Amada iglesia, creo que el fallo principal que hemos tenido este último tiempo ha sido precisamente en que no hemos llevado el mensaje, que no hemos cumplido nuestra capacidad y nuestra acción de ser enviados. Que nos ha gustado quedarnos en la zona de confort, caminar con el Maestro, seguirle, vivir las experiencias, mirar los milagros, experimentar lo que otros hacen, pero no hemos asumido este rol de ser enviados por el Señor. Déjeme avanzar un poquito más, por favor. Versículo 15, y dice, los enviaron a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Y para echar fuera demonios, versículo 15 en general. El poder y el honor que se les da a estos hombres para que puedan cumplir su función. La misma que usted y yo tenemos en el día de hoy. Dice, los llamo a mí mismo para que estén conmigo. Se constituyan en mis discípulos y en mis seguidores. Y de esta manera, entonces, este grupo pueda cumplir una función principal. ¿Cuál era la función? Enviarlos a predicar. Bueno, pero no van a ir solos. Dice que van a ir con el poder suficiente, no para constituirse, y aquí hay un error de muchos, no para constituirse en sí mismos protagonistas de la experiencia, sino para mostrar y revelar a Cristo y a éste para salvación, con poder. Aún sobre los espíritus inmundos. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, dijo Pedro con Juan. Y en el nombre de Jesús, levántate y anda. Aún la sombra
de ellos sanaba. No para ellos hacerse especiales. No hay una gota en los apóstoles posteriormente, ¿no es cierto?, de que no pudieran, de crear orgullos o vanidades pecaminosas en su corazón. Muy por el contrario. Comenzaron a mostrar día tras día y momento tras momento quién era Dios y quién eran ellos respecto del Señor. Antes de eso tuvieron algunos problemas, ¿se acuerdan? El Señor los envió por ahí en una misión y hubo algunos demonios que no pudieron sacar. Y el Señor le dice, no, pero es que esta clase sale con oración y ayuno. Falta preparación, te faltó más oración. Cuidado, para cumplir tu misión íntegra, completa y absolutamente necesitaba aún más oración. Fíjate, versículo 16 al 19, vamos a mirar, dice, y a Simón, ¿a quiénes llamó? ¿No es cierto? A Simón, el que puso por sobrenombre Pedro, y ahí viene todo el listado. Los evangelios dan los nombres ahí indistintamente de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Ellos bajan de la montaña para comenzar una nueva vida, versículo 19 dice, y vinieron a casa. Y ahí me voy a detener en el relato de Lucas, que hace una pequeña, un punto al respecto de este venir a casa de esta comunidad que se había formado. Era este maestro quien los iba a terminar de instruir mucho mejor en el camino del Señor. El encuentro personal con Cristo hace la gran diferencia. El llamado de Cristo a la vida de estos hombres hizo la diferencia. No me quiero detener en la vida de cada uno y en su ministerio, que da para una serie de predicaciones también que pudiéramos compartir y que nos ayudarían también en este proceso de conocer estas características que tenemos que tener como discípulos y seguidores de Cristo. Me quiero detener en el ambiente de la intimidad que se tuvo que haber producido. Estos hombres y mujeres, ¿no es cierto?, habían establecido una relación de amor y, por qué no decirlo, de libertad con Cristo el Señor, que les motivó a seguirlo y seguirlo plenamente. Amar a alguien, ¿no es cierto? Y esto nos enseña el Señor Jesucristo muy bien ahí en Mateo. Amar a alguien es aprender a dejar de ser nosotros mismos en favor del Señor. Y cuando lo hacemos en favor del Señor, también ocurre en favor, ¿no es cierto?, de los demás. La relación personal a la que nos invita Jesús, ¿no es cierto?, la recogemos en el versículo 14 de Marcos capítulo 3. Y dice que antes de enviarlos a predicar y antes de que tuvieran poder para echar fuera demonios y toda la predicación, todo el poder y la autoridad que tenían para predicar, les llamó para estar con Él, para cultivar, ¿no es cierto?, su relación con Él. Y esto iba a permitir que se constituyeran en verdaderos discípulos y predicadores del mensaje de Cristo, en seguidores de verdad del Maestro. La característica principal de un seguidor de Cristo es uno que ha sido llamado para estar con el Maestro y para ser enviado. Pero antes de ser enviado, ¿qué significa estar con el Maestro? Porque yo creo que aquí está el problema. Yo creo que el problema por el cual nosotros nos cuesta cumplir nuestra función de ser enviados es porque no hemos aprendido a estar con el Maestro, lo que nos permitiría, ¿no es cierto?, recibir con claridad su mensaje, porque la única intención de estar con el Maestro es poder ir a predicar, es cumplir nuestra función apostólica, de ser enviados, ¿sí? No ese concepto que hoy día algunos tienen que rozan el paganismo, ¿no? Sino que en el concepto del apostolado, de la misión, ¿no es cierto? Apóstol significa con una misión, de donde viene nuestro concepto de misionero, de enviado con una razón de ser.
Es tan interesante, es tan rica la palabra. Pero volvamos al concepto, estar con Él es la experiencia esencial de nuestra fe. Estar con el Señor Jesucristo tiene que hablarnos de la presencia del Señor en nuestras vidas, de la compañía del Señor, del afecto, de la intimidad de Dios con nosotros, queridos míos. Sabe que uno de los problemas que hemos tenido es que en este mundo impersonal en el que vivimos, en las circunstancias en que hoy día nos movemos y se mueve la iglesia toda, ¿no es cierto? Hemos dejado de estar con el Maestro. Hemos dejado de estar con el Maestro. Hemos dejado de percibir, de disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Hemos dejado de percibir la compañía del Señor. Hemos dejado de percibir los afectos del Señor y entregarle nuestros afectos. Y por cierto, hemos dejado de lado nuestra intimidad. Nuestra intimidad con el Maestro, la que nos permite construir vida conforme al propósito y al llamado de Dios para poder ser enviados y cumplir. Por eso le digo que, y me salté esta frase del versículo, del versículo 14 del capítulo 3 de Marcos. Me la salté a propósito porque mire, sabe que nos hemos convertido, nos gusta la idea de ser enviados. Hablamos en octubre, la Iglesia Bautista celebra el mes de las misiones para ayudar a los que son enviados. Como si fuera una experiencia de un otro, ajeno a nosotros. Pero el ser enviado es la razón de ser por la cual el Señor nos llamó. A principios de este año, disculpen, el mes de marzo, predicamos una serie de mensajes hablando precisamente de cada una de las de los relatos de la Gran Comisión, para recordarnos, para hacernos ver, para que no olvidáramos, ¿no es cierto?, que como iglesia hemos sido llamados para predicar el Evangelio. Pero ¿por qué no predicamos el Evangelio? ¿Por qué no es natural en la experiencia que nosotros tenemos? Porque estamos en un proceso, ¿no es cierto?, de trato del Señor. Algunos dicen, no, pero es que todavía el Señor está tratando en mí. Pero sabes que aún en ese tiempo, aún cuando no estaban listos completamente, el Señor de todas maneras los envió a predicar. Así que esa no es excusa. La razón de mi amado hermano, porque no vamos y nos sentimos y no asumimos como seguidores y como discípulos de Cristo el deber de ser enviados, la razón principal es porque no hemos aprendido a estar con el Señor, porque no hemos profundizado el estar con Cristo, que dice el versículo 14 del capítulo 3 de Marcos. Es decir, hemos dejado de buscar la presencia del Señor. Ya no disfrutamos su compañía plenamente. Ya no experimentamos su afecto, ni tampoco el Señor es la causa de nuestros afectos. Y déjame hacer un paréntesis tremendo, ¿no? Que el Señor dijo, que la palabra del Señor nos dice en el Nuevo Testamento, oye, si no amas a tu hermano, ¿cómo podrás amar a Dios? Así que la experiencia de los afectos tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. De eso vamos a hablar la próxima semana. Desde la óptica de Efesios, de la carta del mensaje de Efesios en Apocalipsis. Amado mío, los afectos que se le muestran al Señor para estar en su presencia se tienen que reflejar a partir innecesariamente en tus relaciones interpersonales con los hermanos. Interesante. Y por cierto, la intimidad con Dios. La intimidad con Dios. Porque si no, no estamos bien. Las disciplinas espirituales que nos permiten estar que nos permiten estar al lado del Señor o estar con Él. Ayuno, oración, lectura de la Biblia, devoción, meditación en la palabra de Dios, no en dejar la mente en blanco, por favor. Contemplación de la gracia maravillosa del Señor, etcétera, etcétera. Hasta que nos sintamos, ¿no es cierto?, seducidos y amados por el Señor, de tal manera que Él es el centro de mi propia vida. Déjeme mirar el texto de Lucas, por favor, por unos minutos. Solo unos minutos, regáleme unos minutos más. Dice el texto de la siguiente manera.
desde el 12. Lucas 6, disculpe, desde el 12 al 16 dice: en aquellos días él se fue al monte a orar y pasó la noche orando. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a los 12, a los cuales también llamó apóstoles enviados con una misión, ¿sí? Pone allí el relato. Pero el versículo 17, ¿sí? Agrega: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos, y vino, obtuvo o llegó una gran multitud de gente. Y fíjese de dónde era la gente: de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. En este relato de Lucas hay una visión más amplia de lo que es el mensaje del Evangelio. Hay un alcance mayor de lo que significaba, de lo que significó este llamado. Y nos pone en un ambiente. En Marcos revisamos el llamado personal, la experiencia personal. Pero mira, Lucas nos coloca en un ambiente de cómo se tiene que desarrollar esta experiencia para cada uno de nosotros. La clave para constituirnos en discípulos genuinos, verdaderos, completos y plenos del Señor está precisamente en este relato. Y te quiero invitar a que la miremos. Déjame mirarlo por unos minutos. ¿Qué dice el versículo 12? Dice que se fue al monte a orar. ¿Y qué dice? Pasó toda la noche orando. Pasó toda la noche orando. Esta figura que te voy a mostrar ahora no es mía, la encontré en un material y me pareció tan hermosa y tan clara para nosotros que quiero compartirla. Dice que pasó toda la noche orando. ¿Qué significaba la noche entonces? La noche nos habla de silencio, nos habla de soledad, nos habla de la comunión con el Padre. Dice que Jesús siempre se apartaba de noche a orar y a veces pasaba toda la noche orando. Es la oportunidad de escuchar al Padre, ¿sí? La oración y la palabra son trascendentales en la experiencia de cada uno de nosotros. Y tenemos que aprender a conocerla y a vivirla. Mira, versículo Juan 15, 17 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay un sentido en la noche, hay un sentido de verticalidad, de vida, de visión, de ministerio personal de parte de Dios para mi propia vida. La noche nos habla de la comunión con el Padre Celestial. Amados míos, y claramente en el estar con Cristo nos falta más noche, nos falta más comunión, nos falta más verticalidad. Estoy en oración con el Padre, leo, miro su palabra y recibo en esta oración, en este estar con el Padre, las cosas que necesita mi vida. Esta verticalidad la hemos perdido. Nos falta noche, nos falta presencia, nos falta estar con el Padre. Pero déjame seguir, mira que es linda la figura, a mí me fascinó, por eso la traigo para ustedes en este momento. Y dice: cuando era de día o de mañana, llamó a sus discípulos y escogió a los 12. La mañana, ¿no es cierto?, nos habla de la comunidad, nos habla de la diversidad de caracteres. La mañana nos habla de este grupo que se hizo, dice que estaban ahí y llamó a los que él quiso, o sea, un grupo. Y este grupo fue un grupo especial. Se constituyó en la comunidad cercana del Señor. Nos habla de diversidad de visiones, nos habla de diversidad de caracteres, de carismas, de dones también entregados. En ellos ciertamente, fíjate que hay traición y también hay restauración. En ellos hay dolor y hay triunfo. Hay arrogancias que tienen que ser tratadas.
Esta experiencia de la mañana, ¿no es cierto?, de el conformar a esta comunidad, nos habla de un grupo, ¿no es cierto?, de mí como seguidor y como parte de esta comunidad de fe maravillosa que se formaba, de esta congregación naciente, del cual surge la iglesia del Señor conforme a la obra de Dios, relatada en el libro de los Hechos. ¿Acaso la característica de los 12 apóstoles no son características nuestras? ¿Acaso las vivencias de ellos también no han sido las nuestras? ¿Acaso no hemos querido en algún momento creernos suficientes y aún superiores a los demás y hemos querido estar en el mejor de los lugares? ¿O hemos sido medios incrédulos, ¿no es cierto?, como Tomás? ¿O hemos tenido un corazón tierno como el de Andrés para ir a buscar a su hermano y ocupar un segundo lugar para dejar la preeminencia al carácter de otro y hemos tenido que actuar con humildad? ¿Acaso nuestras vidas no han sido restauradas como la de Pedro en la playa de Galilea o como la del mismo Tomás, ¿no es cierto?, cuando el Señor habla con él y dijo: ven, tócame, aquí estoy, palpa mis manos, toma mi costado, aquí estoy. Tu vida es restaurada. Bienaventurado eres. Bienaventurado eres. Amados míos, nuestra mañana del día de hoy, nuestra experiencia de iglesia, de congregación, de comunidad, se ha visto trastocada porque no hemos podido estar en el templo. Pero eso no significa perder nuestro sentido de mañana, no significa perder nuestro sentido de iglesia, de congregación. Muy por el contrario, este es el tiempo en que tenemos que afirmar nuestro sentido de congregación, de pertenencia. Usted tiene que sentirse parte de la iglesia, pero tomar acciones para sentirse parte. No esperar que la iglesia llegue y golpee la puerta de su casa. Sea usted quien toma las iniciativas necesarias. Llame por teléfono, hágase cercano, llame a sus hermanos, sosténgase en ellos, comparta sus necesidades, pero también escuche las necesidades de los demás. Crezca en la experiencia de amor o de los unos por los otros. Amados míos, porque no podemos quedarnos simplemente en la experiencia de la noche. A veces queremos que todo sea solo oración, porque la mañana tiene que venir, porque tiene que llegar el tiempo de hacernos comunidad, de cumplir los propósitos, para que desde esta experiencia de iglesia, de esta experiencia congregacional, podamos ir a predicar el mensaje, podamos cumplir nuestra misión, podamos ser enviados por el Señor. Versos 17 al 19 dice algo maravilloso. Nos llega la tarde de ese día y descendió con ellos y se detuvo en el lugar llano y venía gente diferente y los que habían sido atormentados de espíritu eran sanados y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Esta es la misión de la iglesia. La tarde es la misión de la iglesia. El tiempo en que bajamos de estar con el Señor y nos metemos en medio de la sociedad para cumplir nuestra misión. Claramente, nos gusta estar en la presencia, nos gusta estar con el Señor, pero perdemos la oportunidad maravillosa de estar en medio de la sociedad, en medio del pueblo, caminar por medio de todos los que llegaban y quieran llegar a recibir del poder del Señor, porque todos están siendo llamados, porque nosotros somos los canales para que toda nuestra sociedad sea llamada. Amados hermanos, para que reciban el mensaje de Cristo, para que escuchen la voz del Maestro. Nuestras voces, nuestras manos, nuestros pies son los únicos que hay en medio nuestro, en medio de nuestra sociedad en el día de hoy, para que puedan escuchar el mensaje. Y el mensaje que tiene que salir de los hijos del Señor no es un mensaje, fíjese en el texto aquí en el capítulo 6 de Lucas, no comienzan a hablar del imperio romano, ni empiezan a hablar de las vicisitudes que tenían por ser un pueblo sometido, no están hablando de las experiencias sociales ni políticas que pudieran existir en ese momento. De lo que estaban hablando, amados
amados míos, es que sus vidas tenían que ser sanadas, que el poder salía de la iglesia, de la congregación, de esta pequeña comunidad de 13 hombres que caminaban en medio de la sociedad, sanando sus enfermedades y llevándole libertad a aquellos que estaban presos del pecado y cautivos, amados míos, y cautivos de sus enfermedades, de las garras de Satanás. Esta es la misión de la comunidad de los que han sido llamados por Cristo y que han estado en la presencia del Maestro. Esta es la misión que debemos cumplir cada uno de nosotros en estos días y en este tiempo. Amados míos, la tarde figurada de Lucas 6 ha llegado en este tiempo y no debemos enredarnos en las cosas de este mundo, sino que tenemos que fijar nuestra vista en la presencia de Cristo y predicar su mensaje de aquellos que estamos o hemos estado en la presencia de Dios y hemos sido llamados por el Maestro. No nos perdamos, hermanos. No nos perdamos. Me fascina la figura. Gaste la noche en estar en presencia con Cristo. Gaste la mañana en disfrutar de la comunidad de fe que Dios le ha regalado. Pero por favor, no olvide que viene la tarde con sus hermanos, predicando la palabra. Conclusión. Como discípulos de Cristo debemos darnos cuenta del llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas, que es con una intención que se basa en la relación con Él. Y que al igual que nuestros maestros debemos ver la triple dimensión de nuestro ministerio como hijos y discípulos seguidores de Cristo. Aprendamos a mirar y a vivir y a profundizar nuestra relación con Dios. Aprendamos a vivir en nuestra nueva comunidad en un proceso de preparación, de dependencia y de entrega en esta iglesia, en esta congregación donde Dios nos ha llamado a servirle. Y por favor, aprendamos a mirar y a no olvidar nuestra misión con los que no conocen a Cristo. Esa es una característica de un discípulo del Señor. Característica y llamado de relación, de afectos genuinos con mi prójimo y con Cristo, que se basa en el amor de Dios. Y que cuando este amor se pierde, no importa lo que hayamos hecho, ¿no es cierto? Cuando este amor se pierde, el Señor nos obliga y nos manda a reflexionar, no donde perdimos la doctrina, ni siquiera el tiempo de hacer cosas para Él, sino el día en que dejamos de amar, porque dejamos de amar el día en que dejamos de estar en su presencia, porque allí se manifiestan los afectos hacia Dios y, por cierto, aprendemos a manifestar nuestros afectos de comunidad y de misión, ¿no es cierto?, hacia nuestro prójimo. Que Dios nos pueda bendecir y que el Señor pueda hablar profundamente en nuestra vida y podamos hacer los cambios y ponernos en las manos del Señor para que se produzcan los cambios necesarios en nuestra vida y nuestro corazón. Un abrazo fraterno a cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga. Amén. Yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad, consagrar a Él mi vida, mi dolor y afán, y algún día con mi Cristo gozaré la caridad. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, Él es mi ejemplo fiel.
Hoy yo quiero andar con Cristo, bendícenme en la luz. Dejar el perverso mundo para ir al Salvador. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación. Y es mi única esperanza, vida eterna ya con Dios. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. ¡Qué alegría! Mire qué hermosa mañana hemos tenido. La palabra fue potente para nosotros en el día de hoy, hablándonos y enseñándonos, ¿no es cierto?, acerca de vivir como Él quiere que nosotros vivamos. No olvide, ¿no es cierto?, la figura que enseñamos, la noche de la oración, la mañana de la comunidad, de la iglesia, y la tarde de la predicación, ¿no es cierto? Estas tres etapas del día, de la vida de un hijo del Señor, del ministerio, de un hijo del Señor, de un discípulo de Cristo. Y espero que sea así como también lo tiene que ser en mi propia vida. Le invito a que oremos, ¿le parece? Incline su rostro ahí en casa y podamos orar juntos a nuestro Padre Celestial. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te doy por tu amor y misericordia, por tus bondades infinitas, Señor, con cada uno de nosotros. Yo te pido, buen Señor, de que tú, Señor, estés a nuestro lado, que sostengas nuestra vida, que acaricies nuestro corazón. Te pido, Padre, de que puedas tú, Señor amado, llevarnos a poder escuchar con atención la palabra que hoy día has entregado a nuestro corazón. Como también, Señor, poder servirte como tú querés que nosotros te podamos servir. Gracias, Señor, por este culto. Lo entregamos en tus manos para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan una semana linda, llena de bendición, una semana especial, donde la gracia de Dios se revele y se manifieste en sus vidas como nunca o como siempre. Que Dios pueda guardarles, bendecirles, un abrazo cariñoso, ¿no es cierto? Ya llegará el día en que nos volvamos a encontrar y abrazar físicamente. Que Dios les acompañe, bendecida semana, amada iglesia en las Hortensias. Nos vemos.